Como dijo recién Lorena, yo doy talleres formativos en lo que es ventilación no invasiva y tomografía por impedancia eléctrica para Drager Argentina. Como para comenzar, yo vengo de Rosario, este es mi sanatorio, se llama Sanatorio de Niños de Rosario, ¿sí? Y esta era la unidad de cuidado intensivo, fue la primera unidad de cuidado intensivo pediátrica que se hizo en la zona, fíjense en 1984, donde había varias cosas, monitoreo. El monitoreo más noble que conocemos, que todavía lo usamos, es el estetoscopio, como podemos ver ahí. Está el médico auscultando a un niño. Tenemos osciloscopios, ¿sí? Para lo que era el tema de la frecuencia cardíaca, el tema para medir presiones, ¿sí? Acá había una carpa de oxígeno, fíjense lo que era el tratamiento de la hipoxemia, de la insuficiencia respiratoria. Acá estaba la enfermera con otro niño. Acá hay algo que no sabemos qué es y nadie sabe responder. Bueno, y después, casi 40 años después, este soy yo, ¿sí? Y lo que está importante acá es que acá hay una enfermera y un médico, y ¿qué falta acá? Un kinesiólogo. Bueno, el kinesiólogo apareció acá. Yo siempre digo en broma que soy este que estaba ya queriendo ser terapista. Me da la edad, sí, que podría ser. Pero bueno, acá estamos trabajando junto con un enfermero, junto con un otorrino, ¿sí? En un paciente ultra complejo, un paciente que está con circulación extracorpórea, estamos con tomografía por impedancia, con monitoreo multiparamétrico, NIRS, con todo. Así que es importante ver cómo avanzó todo en estos últimos 40 años y bueno, es la posibilidad que tenemos nosotros de poder compartir la experiencia con el tomógrafo. La tomografía por impedancia es un método de imagen que identifica los cambios de aireación del pulmón, ¿sí? Permitiendo distinguir las áreas ventiladas con las áreas no ventiladas, ¿sí? Y esto hace que nosotros podamos comprender la fisiología respiratoria desde un punto de vista dinámico y al pie de cama. Eso es importante porque casi todos los métodos diagnósticos que podemos acudir hasta el momento eran más cosas más subjetivas, bueno, ¿qué escuchaste vos? ¿Qué viste vos? Ver una placa o una tomografía que es una foto en un momento determinado. Acá podemos y tenemos la posibilidad de poder de poder ver qué pasa cuando hacemos una intervención, y la idea de esta charla es por ahí mostrar las cosas que nosotros pudimos ver en base a lo que hacíamos. La impedancia del pulmón está determinada por las propiedades del tejido donde se aplica esta electricidad. Si este pulmón lo que va a hacer, al tener un 80 o un 85% de aire, va a ejercer una resistencia al paso de la electricidad, aumentando la impedancia, ¿sí? Del paso de la corriente. Eso lo vamos a traducir en imagen. Por el contrario, el agua o cosas más sólidas van a ser malos conductores de la electricidad, reduciendo la impedancia, y estas propiedades se van a distinguir en áreas de mucha impedancia, o las regiones ventiladas, y las de baja impedancia, las no ventiladas. Entonces nosotros después vamos a reconstruir, nosotros el equipo va a reconstruir una imagen y nosotros podemos interpretarla. Acá, si quieren, podemos observar los métodos de diagnóstico que contamos nosotros. Fíjense, la placa la placa de tórax. Esta es una misma paciente, una paciente de 5 años que tuvimos en nuestra unidad. Acá está la tomografía axial computada, la cual tiene 512 píxeles por 512 píxeles, lo que le da muchísima definición y muchísimo detalle. Fíjense que podemos ver cosas muy finas, ¿sí? Y la tomografía por impedancia tiene 32 por 32 píxeles, ¿sí? Donde no da tanto detalle, pero la posibilidad que tenemos es que esto lo podemos monitorizar durante 2 horas seguidas y ver los cambios dinámicos al pie de cama. Eso es lo más importante, y acá no se irradia el paciente, y en estos dos métodos sí. ¿Sí? Entonces, lo importante es saber eso, que nosotros vamos a poder tener esta herramienta para poder observar cambios muy finos y detallados en el momento justo que ocurre. Esto se va a dar mediante la colocación de un cinturón que vamos a tener en el tórax. Generalmente está entre el sexto y cuarto espacio intercostal, ¿sí? En los niños o lactantes lo ponemos casi debajo de la axila, incluso el cinturón tiene como una mueca acá para que calce justo la axila. Tenemos los electrodos con los cables, y acá tenemos un electrodo de referencia que es el que va a cerrar el circuito. La parte posterior tenemos que tener esta marquita que tienen los cinturones en la línea media, ¿sí? Para tener una medición precisa y que después la medición sea equiparable
y poder comparar en relación al tiempo. Acá tenemos una imagen de nuestros pacientes. Fíjense que a veces cuando tenemos tubo de avenamiento pleural se complica un poco la cosa porque tenemos acá el paso de la corriente se va a ver dificultado porque va a tener algo sólido y va a interferir en la medición. Hay veces que podemos medir con 15 electrodos y anular este. ¿Sí? O a veces lo que hacemos cuando vamos a poner un tubo, tratar de hablar con los enfermeros, con los cirujanos para poner la menor cantidad de gasa y de pegadero posible para que no nos interfiera si es un paciente que necesitamos monitorizar sí o sí. Acá tenemos otro paciente, electrodo de referencia, así que pega la vueltita aquí y cierra el circuito. Este es un cinturón bastante pequeño que para niños lactantes. Entonces lo que vamos a ver, esperen que acá, ahí lo tenemos. Bien, acá como yo les decía tenemos el corte axial del tórax, esto es lo que vamos a ver en la imagen, y acá tenemos toda la tira de electrodos, ¿sí? Los 16 electrodos que van a empezar a interactuar entre sí, lanzando corriente, ¿sí? de baja frecuencia, ¿sí? de 50 a 80 kHz, ¿sí? 5 a 10 mA, esto es imperceptible para el paciente, y esto lo que va a hacer, esta interrelación, va a hacer que cada viaje de la electricidad genere un número de impedancia y esto luego va a ir interactuando y se va a generar una imagen en base a la relación que se produce en toda la circunferencia del tórax. Acá para ser más preciso, fíjense cómo comienza a interactuar la corriente y comienza a generar una imagen que es la imagen que vamos a ver aquí. ¿Sí? Esto sería, por ejemplo, una imagen de la parte ventilada del pulmón. Entonces es importante ver esto para tener la capacidad de poder interpretarlo y ver qué es lo que estamos viendo. Porque a veces la mala colocación del electrodo o una mala conexión o mal acoplamiento del cinturón del paciente puede traer interferencias y dar imágenes erróneas. Entonces lo que vamos a ver también es eso, ese paso de corriente. Acá vamos a ver lo global, ¿sí? Que es importante después entender esto. Esta va a ser la señal global, ¿sí? Va a ser la curva plastimográfica, que después lo vamos a ver más en detalle. ¿Y esto qué va a generar? Que en este punto de alta impedancia, ¿sí? Va a ser el punto donde yo voy a ver la imagen, en este caso azul, y se va a producir porque cada píxel va a generar un valor de impedancia, que luego se va a traducir en imagen. Cuando cae la curva de impedancia, ¿sí? Llega a lo que sería un nivel basal o un nivel cero, la imagen va a ser ausencia de ventilación. Entonces nosotros lo que vamos a ver el pulmón, que si acá estamos con capacidad residual funcional, lo vamos a ver negro, vamos a ver la imagen en la pantalla y luego vuelve. El tema importante es que nosotros vemos lo que genera el cambio de volumen y no vamos a ver lo que es la capacidad residual funcional en esta imagen. Sí la vamos a poder ver y entender con lo que es el delta helio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces en el display del equipo lo que vamos a ver, lo que yo les decía, la curva plastimográfica global, ¿sí? De todo lo que pasa, fíjense, y acá vamos a ver la imagen que se crea. ¿Sí? Acá tenemos la parte posterior, anterior, y lo que vamos a ver, las regiones de interés o ROIs, ¿sí? Que tenemos que cada ROI, en este caso son cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, el porcentaje de ventilación. ¿Sí? Entonces esto es muy importante para comprender y ver cambios. Cuando tenemos mucha impedancia, lo que va a tender va a ser a ir a una imagen más blanca, como podemos ver en esta zona. Lo normal sería un celeste azul, ¿sí? Y ya cuando se pone muy azul oscuro es porque hay baja impedancia. Entonces es importante, porque si yo veo que se está yendo a todo muy blanco, estoy ventilando o sobredistendiendo esa área porque está con mucha impedancia. Y eso lo vamos a ver más adelante, y a veces lo vemos al pie de cama y corregimos lo que puede ser un parámetro, un set ventilatorio. Acá para seguir viendo, nosotros podemos, las regiones de interés o ROI, podemos elegirlas en capas, ¿sí? O cuadrantes, o podemos hacer una selección que nosotros queramos de una parte del pulmón. Lo importante es que por ahí en capas nosotros lo vamos a elegir en los pacientes con distrés respiratorio. ¿Por qué? Porque vamos a tener una caída de la ventilación generalmente del ROI número 4, ¿sí? Y nos va a interesar ver esto, si vamos a pronar al paciente, vamos a hacer una mayor reclutamiento, perdón.
Y acá tenemos los cuadrantes, que va a ser muy útil para ahí cuando tenemos pacientes propensos a atelectasia o a diferencias derecha-izquierda en la ventilación. Acá lo mismo, lo azul, pequeña impedancia, lo blanco, alta impedancia. Y los porcentajes de Royce, para que vayan viendo, en cuadrantes está cercano al 22-25% cada cuadrante, lo normal. Y acá tenemos que la parte central, medial y dorsal van a ser las que más van a estar ventiladas, con los extremos que van a estar cercanos al 10 al 12%. Lo que les decía, nosotros no podemos ver lo que es la capacidad residual funcional, la PIP, pero sí acá, si vemos esto, la plastimografía, fíjense, estos son todas respiraciones globales, y cuando yo hago un cambio de PIP, miren lo que pasa, acá pasamos de 10 de PIP a 30 de PIP, ganamos cambio en la aireación, ¿sí? O aumentamos capacidad residual funcional, y acá vamos a seguir viendo. Luego fíjense que bajamos la PIP de 30 a 25, y acá se ganó cambio en la aireación porque mejoró el volumen, que puede ser resultado de una mayor reclutamiento, donde ganamos capacidad residual funcional desde lo basal. Esto es muy importante también porque a veces nosotros estamos en la parte normal o basal del paciente, desconectamos a ese paciente, le sacamos la VNI o le ponemos otro dispositivo y esto cae. Entonces eso nos está indicando que la capacidad residual funcional está cayendo y tenemos que volver por ahí atrás. Ya después lo vamos a ver en algunos casos más adelante. Lo que yo les decía siempre, estamos hablando de lo que es la impedancia global, ¿sí? Que va a ser el resultado de todas las partes y todos los sectores del pulmón. Y después lo que vamos a ver son los ROIs o las regiones de interés. Acá vamos a tener puntos distintos y vamos a ver la diferencia. Y lo que estamos viendo acá, lo que es el retraso ventilatorio en cada sector. Esto nos permite diferenciar zonas que estén con respecto a lo global más retrasadas en la apertura y cierre. ¿Sí? Esto por ahí se condice cuando un paciente está con colapso o tiende al colapso o una atelectasia, es que el RVD o el retraso ventilatorio está por encima, a veces se dice el 25% de lo global, que es como lo podemos ver acá. Nosotros podemos posarnos en un píxel, generalmente el RVD se ve de color amarillo, ¿sí? Como pueden ver aquí, fíjense, lo global está en blanco, lo amarillo es lo que está retrasado este píxel. Y acá lo que podemos ver, que es interesante, estas son imágenes que nosotros vamos poniendo banderitas, ¿sí? Y vamos viendo qué pasa. Si pueden ver este paciente con todo lo que ya hablamos, estas son las respiraciones, ¿sí? Que estamos viendo acá. Fíjense, este paciente estaba despierto, estaba en ventilación no invasiva, fíjense, tiene áreas de retraso ventilatorio, que luego, ¿qué pasó? Se transformó en área negra, en una atelectasia. Fíjense que acá dejó de ventilar, está negro, no hay impedancia, y el aire se empezó a ir hacia otro lado. Acá lo que pasó, volvió a haber áreas de apertura y cierre cíclico. ¿Por qué? Porque trabajamos a este paciente y luego volvimos a tener un pulmón más homogéneo. Esto es por ahí, son los pacientes que están muy despiertos y a veces están desadaptados a la VNI o al alto flujo, y nosotros lo que hacemos a veces es tratar de ver ese retraso que después nos puede dar dolores de cabeza porque el paciente se atelectasea o se desadapta y termina a lo mejor o intubado o con un soporte mayor. Acá lo que estábamos viendo recién, para interpretar todo y después ver, lo que vamos a ver en esta imagen va a ser la baja impedancia es negro. Esto, si es un paciente yo veo esto, quiere decir que acá no le está entrando aire y algo está pasando y tenemos que intervenir nosotros como kinesio, a lo mejor haciéndole una kinesio, haciéndolo toser, movilizándolo. Si es un neuromuscular, hacer un COFASIS, una técnica de higiene bronquial para que esto se desobstruya y vuelva el aire aquí. Todo lo que está celeste acá, en los cambios de compliance, fíjense, lo que está celeste es ganancia y lo que está naranja es pérdida. Fíjense aquí cómo marca el naranja, que fue pérdida de volumen, y el volumen se fue acá, se ganó, pero fíjense que está muy blanco, este pulmón está muy sobredistendido y está yendo todo el aire ahí, eso no es bueno. Y fíjense luego, después, cuando ganamos el volumen, ya que se homogeneizó todo y hubo una apertura de esa zona que estaba cerrada, mejoró toda esta zona. Y con respecto a lo que es la capacidad residual funcional, fíjense cómo se ganó lo que es delta L o impedancia al final de la expiración, ¿sí? El paciente quedó bien reclutado y quedó mucho mejor. Como aplicaciones clínicas, bueno, esta es una publicación de que habla que puede utilizarse
como preintubación, junto con alto flujo, se puede hacer en paciente con ECMO, que lo vamos a ver como monitorización del pulmón nativo, lo vamos a hacer en pacientes ventilados y en pacientes en espontánea, eso es la ventaja. Por ahí en pediatría la desventaja que tenemos es que por ahí cuando son muy chiquitos, poner en un paciente que esté despierto o esté en espontánea, por ahí puede hacer mucho ruido porque el paciente se mueve, toca el electrodo y parece hay que tener a veces un poco de paciencia en ese tipo de pacientes, pero bueno, si es un paciente que tenemos que evaluar muy de cerca para ver si funciona nuestra técnica o nuestra terapéutica, es importante tenerlo. Este es un caso de qué pasa con la elevación de la cama. Fíjense este estudio que habla del delta Eli o lo que es el volumen al final de expiración. Fíjense que midieron a 0, 10, 20 y 30 grados la elevación. Y fíjense cómo la región posterior en 30 grados mejoró significativamente el delta Eli o la capacidad residual funcional. Esto es muy importante porque fíjense que esto es una intervención posicional que a nosotros por ahí no nos dice mucho, a veces el paciente está mal posicionado y fíjense la importancia que tiene poder ver esto. Acá tenemos un trabajo que se hizo en cerdos que habla también de comparar una tomografía axial con el volumen del volumen tidal de impedancia, con el delta Eli, ¿sí? Y con la compliance. Fíjense con diferentes niveles de PIP cómo se correlaciona y cómo se ve todo. Esto tiene casi una correlación cercana a 0,98, ¿sí? Entre el volumen tidal de mililitros y la validación tidal o la impedancia. Acá podemos ver lo mismo, que en este trabajo resulta lo mismo, hay mucha correlación entre las dos cosas y que es algo que podemos usarlo positivamente. Después lo que se hace, que vamos a ver por ahí cuando yo presente algunos casos y cosas, la integración de cómo ver. Por ejemplo, en este paciente hicieron el ratio antero-posterior, ¿sí? Anterior, posterior, y lo importante que es esto, la línea de base siempre esté cercana a 1. Acá hicieron una injuria, así recuperaron al paciente. Esto se alteró, ¿sí? Como podemos ver, quedó más ventilación anterior que posterior. Esto es un desbalance que lo tenemos que ver y siempre medir para ver qué está pasando. Y bueno, después fíjense con los niveles de PIP elevados, como ya con 20 de PIP, esta relación antero-posterior se hizo más cercana a 1. Así que esto es importante. Después está el centro de ventilación que también se puede utilizar, ¿sí? Que sería porcentaje medial, que está muy ligado también y es el opuesto al delta P, al ratio AP. Después está el índice de homogeneidad, ¿sí? Esto también es cuando el pulmón está normal y cuando el pulmón ya empieza a estar dañado hay poca homogeneidad, entonces se llama el índice GI, ¿sí? Y bueno, este también es el coeficiente de variación, pero bueno, estas son cosas que nosotros tenemos que utilizar. Nosotros a veces en pacientes que tienen atelectasia, en vez de hacer antero-posterior, hacemos derecha-izquierda y vemos ese ratio para tener una información fiable al pie de cama. Esto está bueno porque en pediatría hay poco publicado, pero bueno, y me gustó este trabajo porque vieron el coeficiente SF, sí, que lo usamos mucho, la SAFIO2, que bueno, gracias a la nueva definición PALIC tenemos la suerte de que está validada para pediatría y se usa mucho. Vieron que había había un desbalance antero-posterior importante en los pacientes que tenían SAFIO2 baja, entonces es importante también porque podemos correlacionar esto. Esto también es una curva de una imagen de impedancia global, fíjense, con PIP de 25 decreciente hasta 0, ¿sí? Y acá lo que se puede ver en naranja es la sobredistensión, overdistension, y acá lo que podemos colapso, ¿sí? En celeste. Acá podemos ver cómo en el PIP de 10 tenemos un equilibrio entre el colapso y la sobredistensión, y por ahí va a ser que elijamos que el nivel de PIP adecuado para este paciente sea 10, ¿sí? Esto es muy importante cuando estamos titulando la PIP. Estos los cambios de impedancia con cálculo nasal de alto flujo, y es un trabajo de Kemani, donde comprobaron que no había mucha presión positiva generada por el flujo de la cánula de alto flujo. Es muy importante, acá midieron lo que es el delta Eli, fíjense que pusieron flujo a 0,51 y casi no hubo grandes diferencias, ¿sí?
Así que eso es también importante. Bien, hasta acá fue un poco de lo que es el repaso de una introducción grande para la gente que por ahí que nunca pudo tener un equipo, verlo o leer algo. O sea, que es algo para poder entenderlo. Y acá lo que vamos a ver cómo fuimos guiando algunos de nuestros tratamientos en nuestros pacientes. Por ejemplo, este paciente es un paciente que nosotros teníamos un poco estubado, lo teníamos en BNI, ¿sí? Está acá, está con la total fail, pueden ver. Este paciente había tenido ya 2 fracasos de extubación y el volumen corriente de este chico pesaba 10 kilos, estaban 76 mililitros con BNI, ¿sí? Y lo que veíamos era que estaba todo ok. Bien, yo agarro, le coloco el cinturón y cuando pongo, miro esto. Esta es una imagen que, fíjense, ya por lo que estuvimos viendo, tenemos los ROIs muy desbalanceados, tenemos un 42% en el 1, un 14% en el 2, un 29% en el 3 y un 7% en el 4. ¿Sí? Y lo que estamos viendo es que acá está todo muy blanco, como yo les había dicho, la parte blanca quiere decir que había alta impedancia. El BT estaba llegando, pero se estaba yendo todo a las áreas 1 y 3, ¿sí? Y este paciente estaba saturando hermoso, uno lo veía, no llamaba la atención de nada. Pero ¿qué estaba haciendo acá? Estaba haciendo una superatelectasia que a la mañana en la placa no estaba y nosotros nos estábamos dando cuenta. Esto fue creo a las 3 de la tarde, pero bueno, ahí pudimos intervenir, empezar a trabajarlo, ¿sí? Después de trabajarlo, el BT que le entraba era de 74 mililitros, o sea que el cambio y la información que me daba el ventilador seguía siendo la misma, pero nosotros al ver esta imagen pudimos mejorar y igualar un poco ya la distribución de los porcentajes, que estaban todos casi cercanos al 20-25%. Todavía había quedado un poco acá en el ROI 1, pero esto fue importante verlo porque este paciente a lo mejor al rato iba a empezar a desaturar y cuando ya lo queríamos ir a buscar, capaz que lo terminábamos reintubando, más que había ya tenido fracaso de su extubación. Este es un paciente que ingresó en nuestra unidad con botulismo y acá también esto me sirvió para ganar una discusión ahí con una terapista que estaba ahí. El paciente estaba con ventilación no invasiva y me dijeron, bueno, vamos a hacer la desconexión, Fer, qué sé yo, porque yo digo, no la desconecto. Bueno, yo lo desconecto, pero voy a poner el tomógrafo para ver qué pasa. Fíjense que acá el paciente estaba muy reclutado, tenía una buena delta Eli, ¿sí? Y fíjense cuando desconectamos cómo empezó a caer en picada eso y cómo fue perdiendo capacidad residual funcional. Nosotros medimos desde acá hasta cuando reconectamos la BNI, hicimos esta comparación de delta Eli, que ganó un 128%, y fíjense en celeste todo lo que volvimos a ganar cuando volvimos a conectar a este paciente. Este paciente es un neuromuscular que está en agudo, ¿sí? Que necesitaba presión positiva y por ahí, por orden de la terapista que quería dar una posibilidad de sacar un rato la BNI, vimos esto. Y fíjense acá también cómo esto fue global y esto fue en cada ROI. ¿Sí? Pueden ver acá cómo fue sufriendo cada una de las regiones. Pero bueno, esto es importante. A veces cuando tenemos esos pacientes que los queremos desvincular o sacarle la presión positiva o traqueostomizado que los queremos trabajar, es una buena herramienta para ir evaluando la respuesta inmediata y no esperar que el paciente fracase o se canse. Esta fue una de las pacientes que veíamos antes, que también me resultó bueno mostrarlo. Esta imagen yo se la había mostrado antes al principio. Una paciente tenía una gran molde bronquial que le hicimos mesh con pulmozyme y le hicimos ventilación manual. Fíjense cuando bolseábamos y hacíamos el tema, la ventilación manual, fíjense cómo el aire iba todo acá y muy poco iba a la región colapsada. Fíjense, esto era lo basal, esto era cuando nosotros ventilábamos. A veces hay que tener cuidado cuando hacemos ventilación manual, siempre que a veces hacemos ventilación manual con tomógrafo de impedancia, se ve que se pone todo en regiones muy blancas y realmente da miedo ver eso, así que siempre hay que tener cuidado con los límites y todo. Este es un paciente que lo estábamos pronando, sí, era un respiratorio, y lo que veíamos acá, que esto también les puede servir si un día tienen equipo, empezamos a ver esta imagen, no sé, en ola de mar, no sé cómo llamarla,
no sabíamos qué era, y fíjense que el ROI 1 y 2, ¿sí? Que en este caso el ROI 1 y 2 son los posteriores, serían, ¿sí? Porque acá lo ponemos y lo pusimos de este lado, y como el 3 y 4, que serían los posteriores, hacían este dibujo que no sabíamos qué era, y bueno, descubrimos que era el colchón que se inflaba y alteraba la señal de la parte, en este caso ventral. Así que sí, cada vez que tenemos un paciente con colchón inflable, lo desactivamos cuando ponemos el tomógrafo para que no nos dé esta señal. Esta fue una hernia flagmática congénita, una niña recién nacida, sí, que tuvimos la posibilidad de medir. Fíjense la tremenda hernia que tenía. Le colocamos el cinturón que entró justito, así que fíjense que tenía 2,6 kilos, con un diámetro de tórax de 36, 35 centímetros, así que tuvimos que poner mucho gel, todo para poder ver la imagen y pudimos verla. Y bueno, nos sirvió para monitorizar precirugía. Fíjense que tenía la ventilación totalmente predominantemente derecha, como era de imaginar, y solo tenía un 11% en el área izquierda. Post cirugía empezamos a recuperar un 26%, por el correr de los días ya estuvo en 29% y la paciente se fue alta casi con un 33-35% en la región izquierda. Esto es importante porque a veces vemos que en la hernia flagmática la recuperación puede ser buena o mala y tener por ahí la visión de cómo está comportándose ese pulmón post cirugía es importante para tener un buen dato. Nosotros pertenecemos a nuestro sanatorio donde hacemos ECMO móvil ya desde hace 3 años. Este es el equipo que va a buscar los ECMOs a diferentes lugares de la provincia de Santa Fe. Este fue el primer ECMO que vino de la ciudad de Rafaela. Sí, fíjense acá qué está pasando. Fuimos a buscarlo, yo no fui, pero bueno, está con un ambú. Y después de esto, como que me invitaron a mí a viajar y ser parte del equipo, y ya nosotros ahora vamos con ventiladores de traslado y hacemos técnicas de estrategias ventilatorias para evitar el colapso pulmonar que se da a veces por estas apneas grandes, ya que el ECMO está haciendo todo por el pulmón, pero el reposo a veces puede ser muy grande y después cuesta abrir. En este caso estamos haciendo una videoscopía del mismo paciente que había hecho una atelectasia, que ahora vamos a ver más adelante. Aquí tenemos este paciente. Fíjense que el día 1, la imagen, si ya vemos, está bastante comprometida. Tenemos ventilación en 1 y 4 prácticamente, en 2 y 3 a muy poco. Este es un paciente, una bronquiolitis muy grave, ¿sí? que se canalizó y se hizo ECMO veno-arterial. Fíjense en día 2 cómo sigue empeorando, como ya este pulmón empezó a perder aireación, es un pulmón casi que lo estábamos ventilando a volúmenes ultra bajos, ultra protectivos. Y ya día 4 nosotros monitorizando esto, fíjense ya el día 5 prácticamente tenía un poquito de aire nomás que entraba. Era muy difícil abrirlo porque si nosotros metíamos más presión o tratábamos de reclutar, íbamos a seguir dañando el pulmón y se iba a perpetuar en ECMO, podíamos dañarlo. Entonces acá ya acordamos con los ECMólogos y todo el equipo en hacer una fibrobroncoscopía, ¿sí? Para ver si podíamos mejorar este pulmón. Esto es posfibrobroncoscopía, que ya empezó a ganar un poco de volumen, y fíjense, al otro día ya había quedado una pequeña atelectasia en el vértice derecho, sí, pero ya el pulmón había recuperado muchísimo su aireación. Y justo antes de sacarlo, esto es muy importante, acá fíjense, desde acá creo que hay 15 minutos, me llaman para que lo trabaje ya y lo íbamos a sacar de ECMO, y acá empezó a hacerse una atelectasia. Fíjense como ya en C, acá así vemos el paciente, el paciente acá estábamos creo con 8 o 10 de PIB, acá lo tratamos de reclutar un poco porque veíamos que no estaba abriendo. Bueno, acá me desespero, esto es una kinesia que lo empecé a hacer, lo empezamos a aspirar, empezamos a trabajarlo nosotros, y ya en D, fíjense cómo recuperamos ese pulmón, que a lo mejor si no teníamos este equipo nos hubiese costado un poco más sacarlo. Y fíjense acá que el aire que estaba ingresando, que no estaba ingresando acá, empezó a ingresar acá. Fíjense cómo en celeste
me avisaba que el aire se estaba yendo acá y se estaba yendo de acá a acá. Pérdida, ganancia, ¿sí? Fíjense cómo el aire migró. El ventilador seguía marcando 30 mililitros que le habíamos puesto en volumen control y no nos decía más nada, pero fíjense lo que estaba pasando adentro. Esto es lo mismo, fíjense. Este es el resultado final y fíjense que ganamos en el ROI 1 y sacamos lo que estaba de más en el ROI 4. ¿Sí? ¿No? Dimos vuelta a esta situación y pudimos monitorizar, en este caso, nuestra higiene bronquial, nuestra técnica con el equipo. Este es el mismo paciente, fíjense que tuvimos un resumen del día 1, 2 y 3. Acá vemos la compliance ajustada por kilo que tenía el paciente. Fíjense que acá estaba en 0,21, que es muy poco, siempre tenemos que estar cercano a 1, ¿sí? Para ver recuperación pulmonar. Esto lo traje ahora de una clase que di ayer sobre ventilación en pulmón en ECMO, pero bueno, lo importante es ver eso, qué pulmón funcional tenemos en cada momento para poder setear o elegir una estrategia ultraprotectiva, una hipercapnia permisiva y no dañar el pulmón. Bueno, como habíamos visto, el otro trabajo, el otro ECMO, que yo le dije que fuimos con el AMBU, este es un trabajo que publicamos el año pasado. Acá en este trabajo, lo que fue, esto fue en Santa Fe, fuimos a buscar a 160 kilómetros de Rosario. Fíjense, esto fue apenas llegamos, yo fui con el ventilador de traslado y tuvimos, yo lo traje una PIP baja porque me dijeron los médicos, no le pongas PIP, bueno, fíjense, este era PIP de 6, cuando lo pusimos en la unidad ya, esto fue como a las 3 de la mañana, yo agarré y le puse 10 de PIP y fíjense todo lo que ganamos acá, moviendo 4 puntos de la presión positiva, fíjense la ganancia que tuvimos, fíjense que esto fue en un cambio. Al otro día veo que me bajan la PIP a 8, vuelvo, tomógrafo me peleó ahí con los médicos, pero fíjense, todo el aire estaba yendo anterior, y acá volvimos a enviar el aire a posterior, y acá lo mismo. Llegamos a una PIP de 14 en un pulmón en reposo, que no generaba ni alto poder mecánico, no generaba lesión, y pudimos optimizar bien la ventilación. Y fíjense el ratio anterior-posterior de inicio era 5,25 versus 1,1 ya previo a la salida, como podemos ver ahí acá. Fíjense entonces la importancia de ver esto y cómo en este caso no recurrimos a la fibrobronco, porque lo pudimos evitar con un buen seteo de la PIP. Este fue el paciente post salida de ECMO, fíjense, tuvimos ventilación invasiva y como ya todos los ROI se acercaban casi a un 25-30%, o sea que hablaban de una buena uniformidad en la ventilación en cada uno de los ROIs y en lo global. Acá ya lo vemos en espontánea, fíjense que ya en espontánea varía mucho, no porque no tenemos, esto va a depender del drive respiratorio del paciente, bueno, fíjense que tiene sus altibajos, pero la distribución estaba cerca de lo que nosotros deseábamos y podíamos estar tranquilos de que la BNI ya no la necesitábamos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que estamos haciendo con el COFACIS y cosas por ahí que les pueden interesar. Este es nuestro equipo y lo que empezamos a hacer fue hacer COFACIS intraquirófano con otorrinolaringología, monitorizando lo que era la intubación selectiva o el trabajo de las atelectasias recurrentes por ahí en pacientes neuromusculares. Bueno, ya saben lo que es un COFACIS, no lo voy a decir, pero esto quedó por ahí dentro de la charla. Como podemos ver, lo normal y la tos normal, y la tos generalmente de los neuromusculares genera poco flujo de tosidos, y entonces lo que va a hacer, nosotros vamos a suplantar con un asistente de inspiración y expiración llamado COFACIS o MIA, ¿sí? Donde tenemos la parte de insuflación, exuflación, ¿sí? Y este equipo tiene la particularidad que tiene presión positiva al final de expiración en las pausas, que los otros equipos no lo tienen. Entonces yo tengo la parte de insuflación, exuflación, ¿sí? Y después tenemos PIP. Esto lo recalco porque después lo vamos a ver en la imagen. Bueno, tenemos los modos automáticos de tiempos de pausa y todo, y como pueden ver acá, tenemos la presión positiva al final de expiración. Entonces lo que hicimos con esta paciente fue
que el otorrino ingrese con un fibrobronco, haga un lavado y haga una insuflación mantenida primero manualmente y luego hacer cofasis. Esto lo habíamos hecho antes, que yo había mostrado. Antes lo hacíamos de forma manual y bueno, la propuesta nuestra fue hacerlo con el cofasis en nuestros pacientes. Lo que se hizo fue cofasis progresivo, ¿sí? Con intubación selectiva, y fuimos aumentando las presiones del cofasis y haciendo 4 ciclos con PIP de 8, que era la PIP que usaba la paciente con su BNI. Acá vamos a ver un video, ahí lo están viendo. Fíjense, acá está en espontánea. Esta paciente ventilaba solamente su pulmón derecho, fíjense. Espontánea más PIP, acá hay más PIP, fíjense cómo mejoró ya la presión positiva. Acá están por hacer la intubación, fíjense lo que pasa cuando estamos intubando en quirófano, que no se ventila, cómo cae la capacidad residual funcional global. Sí, fíjense cómo se apaga prácticamente toda la ventilación. Pero bueno, están haciendo la intubación. Y ahora vamos a ver, acá tenemos la intubación ya, estamos en apnea, y lo que vamos a hacer ahora es ir hacia el bronquio izquierdo, ¿sí? Acá fíjense lo que pasa cuando va al bronquio izquierdo. Si pueden ver, fíjense que empezó a ventilar esta zona que no estaba ventilando, antes la ventilación estaba toda en la zona derecha. Entonces acá lo que estuvo bueno es que nosotros vimos que con presión podríamos abrir ese pulmón. Fíjense que acá se abrió, estamos en intubación selectiva y ya era imposible llegar, digamos, a hacer esto con la BNI o con el cofasis con máscara, ¿sí? Entonces acá empezamos a hacer la hora broncoalveolar, empezamos a aspirar y acá empezamos el cofasis. Fíjense, PIP, inspiración, expiración. Ahí aumenta la PIP, inspiración, expiración. Fíjense, esto es lo que es la PIP del cof. Insuflación, exuflación, ¿sí? Entonces hicimos todo un trabajo bien selectivo, no se ponía muy blanco porque íbamos titulando las presiones y estábamos haciendo bajo mucha seguridad este procedimiento. Y lo que se vio es esto era la imagen previa, como habían visto. Esto fue cuando hicimos el selectivo. Fíjense que pasamos de un 4% a un 80% de la ventilación en esta región. Y esto fue cuando ya estábamos en la habitación con la paciente recuperada en espontánea, y bueno, fue re lindo ver esto porque realmente este pulmón no lo podíamos trabajar ni abrir con nada. Esta fue otra paciente en la que hicimos lo mismo. Esta fue una paciente que había sido trasplantada hepáticamente de hígado y había quedado una telectasia de un 30% de ventilación versus casi un 70% de este lado. Hicimos la selectiva, acá se nos pasó un poco de rosca, estábamos ventilando mucho más, después lo corregimos. Y acá podemos ver cómo pudimos optimizar y tener ventilación casi en los 4 cuadrantes. Esta es otra paciente más que, fíjense, tenía una ventilación prácticamente, el ROI1 no ventilaba. Hicimos la intubación selectiva y empezamos a recuperar y hicimos el lavado broncoalveolar, el cofasis, todo. Y fíjense acá cómo fuimos mejorándolo. Esto había sido una paciente que lo recuperó mucho más tiempo porque había áreas de consolidación, pero bueno, fuimos haciendo ese trabajo y pudimos lograr que recupere el ROI1 de esta imagen a esta. Esto fue a lo mejor en 10 días, no fue tan espectacular como las otras porque esto ya era consolidación y tarda más en absorberse. Y como para ir cerrando y abrir las preguntas, es un método no invasivo que puede observarse al pie de cama, y tiene monitoración continua, así es importante poder ver tendencias y todo. Análisis de maniobras y eventos, hacer pre y post es muy importante. Yo a veces digo que poner el tomógrafo si no hay nada para hacer o nada que vamos a hacer es totalmente inútil. Podés encontrar algo, pero a veces con el estetoscopio, con la placa o con la clínica basta. Pero bueno, si vamos por ahí a hacer una intervención es importante, y si tenemos equipo, y podemos usar niños muy pequeños como vieron ahí. Y nosotros en ECMO lo estamos usando como información muy importante en lo que es el cuidado de ese pulmón que está en reposo y cómo empezamos a ver la recuperación y poder cuantificarla y por ahí hacer una salida exitosa de ECMO. Entonces nos va a permitir y también
procedimientos específicos y tener un poco más de seguridad, poder ver una intubación selectiva y que no estemos sobredistendiendo, o a veces hacemos intubación selectiva y el pulmón no se abre, entonces hay que hacer otra cosa y volver atrás, cuantificar los cambios de distribución pre y post algún tratamiento. Y esto es importante, yo quiero dejar claro, aunque yo sea speaker de una empresa y eso, pero es una tecnología muy cara que amerita estudios que brinden por ahí a los demás profesionales sin acceso a ello información para procedimientos y maniobras, para que tengamos seguridad. A mí, o sea, la intención que yo tengo cuando doy charlas sobre tomografía no es que se compre un equipo por unidad, sino que brindar la información de qué cosas estamos haciendo y echar un poco de luz si son maniobras seguras, si las podemos hacer, cómo hacerlas, y qué pasa cuando hacemos tal o cual cosa. Ese, digamos, es mi aspiración con esta charla. Así que les agradezco. Ahora vamos a hacer preguntas. Yo pertenezco también al grupo respiratorio de CECIP de España, donde hacemos cursos, que también eso los invito para, si quieren hacer los cursos también a futuro online, que siempre están buenos. Y acá les dejo mi contacto para lo que necesiten o quieran consultar, o si algún día quieren venir a ver esto, están invitados. Así que bueno, Lorena. Bárbaro, buenísimo. Excelente, ¿eh? Me encantó. Muchas cosas. Es una herramienta súper importante para nosotros también, porque podemos comparar también qué maniobras son útiles como para trabajar al paciente. Me parece que es fundamental eso. Y tener un excelente otorrino sería ideal, ¿no? En este caso ustedes tienen un otorrino que los ayuda un montón, porque él hace la fibrobronco, ustedes hacen los lavados y ahí pueden determinar la limpieza del pulmón, ¿no? Sí, lo importante es eso, que también esta herramienta, yo siempre cuando... Ay, ¿se congeló? Sí. ¿Está bien? Pará, te congelaste. Pará, ¿podrás sacar la presentación así? Ahí está. Eso, buenísimo. Y van prendiendo las cámaras. Sí, lo que yo digo es eso, que es un monitoreo muy espectacular, que cada vez que yo lo presento o cuando aparezco en quirófano con eso, todo, viste, van, uy, qué bueno, entonces como que abre puertas el equipo. Pero lo importante por ahí es eso, otra que no lo puse acá, pero esta nena que habíamos hecho, la que tenía atrofia espinal, yo casi 2 días enteros estuve midiéndola, era una nena muy colaboradora, divina, con la madre al lado, entonces yo le decía a la madre, bueno, ¿en qué posición está ella en casa? Entonces medíamos qué posición estaba ella y elegíamos qué posición era la mejor para su pulmón, para bueno, y es todo lo que se ve en los neuromusculares, por ahí la mejor posición es a 180, y eso se veía, entonces por ahí la madre decía, uy, pero ella está siempre sentada, y veíamos que a 90 grados era la peor ventilación, entonces decía, bueno, y estuvo bueno porque yo a la madre dio un informe de cuáles eran las mejores posiciones, entonces a lo mejor cuando la nena se dormía, la madre la posicionaba, titulamos la PIP y la BNI que ella tenía nocturna, probamos el PIP 0 o no PIP 0, bueno, y ahí vimos que la PIP en este caso hacía excelente, bien. qué bueno. Pero bueno, estuvo bueno porque nosotros no tenemos muchos pacientes neuromusculares y la idea por ahí es poder hacerlo con varios para después poder publicar cosas, pero yo creo que la madre quedó muy agradecida porque yo le dejé el equipo toda la tarde ahí, durante 2 días, y ella miraba, mira acá, esto mejoró, mira, hicimos esto. Entonces está bueno porque es una herramienta muy... ¿Ese equipo es de la clínica? Sí, ese equipo está... Nosotros tenemos el Sanatorio de Niños Rosario, pertenece al grupo Oroño, que se llama, donde tenemos adultos, que es el Sanatorio Parque, un sanatorio muy, muy grande. Nosotros estamos al lado, que somos el Sanatorio de Niños. Y ellos lo tenían en el equipo ya hace más de 10 años. Y bueno, cuando Drager trajo los cinturones pediátricos que no había en Argentina, como ya teníamos nosotros el equipo, me los dieron a mí, entonces ahí empecé yo a jugar un poco. Tuve la suerte de tener los primeros cinturones ya hace 3 años y ahí empezamos a hacer todo. A trabajar con eso, qué bárbaro. Así que... Nosotros nos lo ofrecieron, vinieron al hospital el año pasado, pero para adultos. Nos mostraron también cómo era el sistema y todo, pero acá, por ejemplo, hay muy poco, no hay muchos lugares que lo tengan, ese tomógrafo, o sea. Sí, el tema es ese, que el costo es elevado
y todavía no puede facturarse, digamos, o recuperar ese dinero como vos a lo mejor tenés un ecógrafo, sí, bueno, hago 1000 ecografías que salen 100.000 pesos y lo recupero acá. Vos le decías una obra social o así, le dices esto, bueno, qué bueno. ¿Por qué? Porque todavía no tiene un gol estándar que reemplace por ahí. Que es un equipo que hace años que está, porque vos me estás diciendo que hace más de 10 años, o sea, pero... Sí, es un equipo que está hace mucho. No está, me parece, promocionado esto. Porque... No, lo que está pasando ahora es que ahora, bueno, como todo, ahora hay un equipo ya chino y hay un equipo brasilero, hay varios equipos ya que entraron al mercado. Y yo creo que lo principal y lo más importante es más que nada para hacer investigación y cosas por ahí para diagnosticar. Va a ser muy complicado todavía que gane el lugar porque tiene algunas cosas que bueno, son detalles que hacen de que no sea tan fino como para que reemplace una tomografía computada o que reemplace algún otro método diagnóstico. Hay otra novedad. Ahora esto no es de Drager, ¿no? Ahora cambió, me parece, ¿no? No, sí, este equipo es de Drager. Incluso ahora nosotros ya creo que el mes que viene o ahora, porque esta es la tomografía por impedancia de ventilación y también, yo no lo dije, pero también está la perfusión. Podemos ver la perfusión mediante una alteración del software y con un contraste de solución fisiológica. Lo que hace es en el momento uno hace una apnea, inyectamos la solución fisiológica y el equipo, o sea, lo que hace mide la impedancia de la solución fisiológica en el torrente sanguíneo y hace un mapa de la perfusión. ¿Sí? Esto es muy importante, yo creo que ahora nosotros supuestamente en estos días no nos van a dar y es muy importante porque nosotros, yo trabajo en el grupo yo coordino el óxido nítrico de todo el grupo. Nosotros hacemos óxido nítrico en hemodinamia, lo hacemos en quirófano, en los trasplantes, en cardiopatía, todo. Y bueno, por ahí nosotros lo queremos evaluar ahora con lo que son las pruebas de test de vasorreactividad del óxido nítrico para ver si podemos también ver un poco qué pasa ahí cuando baja la resistencia vascular pulmonar y mejora la perfusión. Y hacer mapas de ventilación-perfusión también para ver el Jun en el estrés o en otro tipo de pacientes. Así que eso ojalá que el año que viene pueda ampliar la charla a perfusión también. ¿Lo conoces a Gustavo García ahí en Rosario? Hace adultos. No. ¿En dónde está él? No sé. Y él está en el de emergencias, ¿no? Sí. Claro. Sí, no, está en LK, sí. Hablé un par de veces en pandemia con él, sí. Ahí ya lo volví a ubicar, pero bueno, es todo muy interesante y apasionante poder hacerlo. Así que, y los invito, si un día están por acá, no sé, me contactan. Sí, ¿sabes qué? Lo interesante de esto que cuando vino la empresa al hospital fue para kinesiólogos nada más la charla. No fue a los médicos, intensivistas, nada, fue a buscar kinesiólogos. El que difundía el equipo, ¿no? El tomógrafo. Bueno, es una beta también para nosotros, otra cosa más para evaluar, otro método semiológico, otro... Sí, yo creo que nosotros tenemos una herramienta, ¿no? Tenemos una herramienta importante para ver qué pasa con nuestras técnicas, con nuestras cosas. Sí, para demostrar nuestro trabajo, para fundamentar de que las técnicas son efectivas o no. Me parece que por ahí también puede ir. Sí, yo creo que eso es interesante poder tener eso y ojalá yo en breve pueda empezar a seguir publicando cosas así. Y también mi idea también no es hacer eso, ayudar a los kines o a ver qué pasa y ayudar desde el punto de vista de la gente que no tiene. Yo a veces discuto mucho si lo conocen, Alberto Medina de España, que bueno, él siempre me dice, el tomógrafo ese no sirve para nada, qué sé yo, usar el estetoscopio. Entonces, yo me peleo y le digo, todo bien, pero si lo tengo, yo no lo compré, está ahí. Es mucho más objetivo, un estetoscopio. Claro, objetivo. Por eso yo en el estetoscopio digo, buena entrada de aire, porque, qué sé yo, a ver, bueno, acá tenemos la cuantificación y todo, y yo creo que a mí todavía me falta mucho de manejar bien el equipo, y ver, porque hay cosas por ahí que pueden ser subjetivas si uno
O sea, si uno pone el cinturón un día 1 centímetro más arriba y otro abajo, y empieza a comparar, puede... Pero varía la medición, ¿no? Varía, y hay un montón de cosas que las fuimos aprendiendo. Y por ahí lo que tiene también de que no está tan bueno es a veces eso, que un valor de un paciente yo no puedo comparar con otro, porque cada intrapaciente sí puedo medir ganancias o pérdidas con respecto a lo inicial, que es súper válido, pero bueno, hemos hecho varias, no sé, cuando estuvimos ahí en Sakicar, que pudieron ir, estuvimos haciendo ver si el alto flujo generaba una presión positiva constante y vimos que por ahí no, y la CPAP sí, bueno, esas cosas, esos juegos por ahí que tenemos para ver qué pasa con cada cosa y ver cómo la presión positiva se puede ver y objetivar y ver lo que sucede ahí en el pulmón. Excelente. Y para una pregunta, ¿el equipo es el mismo, el que se usa para pediatría o para adultos? Lo único que cambia es el cinturón. Sí, lo único que cambia es el tamaño del cinturón, son 16 electrodos y bueno, y se puede usar desde neonatos, desde chiquitito. Sí, bueno, el más pequeño fue esa pacientita de 2,6 kilos, que yo hice una trampa, no lo mostré ahí porque no quedó en la cosa, pero como la hernia diafragmática era, generalmente, bueno, hay una emitora que está ventilando y lo otro es todo intestino, todo, entonces ese tórax no estaba tan expandido, o sea, el emitórax izquierdo, entonces me sobraba un montón, entonces lo que hice fue me armé con los electrodos del electro, armé un cinturón mucho más chiquito y lo puse y ahí la primera medición que se ve, que es ese 11%, no está hecho con el cinturón Drager, que medio se enojaron los de Drager y le dije, bueno, haga uno más chico. Me faltaba 1 centímetro, así que hice una trampa ahí, pero bueno, no me iba a perder de medir una diafragmática de esa característica. Está bien, y ahí con esto que decías de la medición vascular, se me ocurre también se puede medir el efecto del óxido nítrico, que a veces uno lo pone y hay pacientes que responden, otros que no responden, no sabes qué pasa. Sí, eso es lo que yo quiero ver, sí, ver esto, cómo mejora la perfusión y poder cuantificar eso. En adultos hay varios trabajos que lo muestran y está bueno ver qué pasa también cuando hay alteración a veces del reflejo de vasoconstricción hipóxica, que hay regiones que están muy perfundidas y no ventiladas y viceversa. Yo creo que eso, ojalá que este año podamos ver esas cosas. Buenísimo. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta? Aprovechen, tenemos tiempo. La verdad que a mí me encantó la presentación y ahora que la vuelvo a ver, me parece excelente, buenísimo. ¿Alguno quiere ¿Alguien tuvo un equipo, lo vio, lo maneja? No, yo en los lugares donde yo estuve no lo vi. No hay muchos lugares, ¿no? Más que más privados. Sí, a veces Drager lo que hace allá, bueno, en Buenos Aires, eso lo presta, por ahí lo tienen un tiempito y bueno, va como viajando el equipo. No sé las otras empresas, creo que está la otra empresa que está también creo que hay ya varios equipos. Pero bueno, es bastante costoso. O sea, lo ideal es todo el equipo que alguien te lo done y bueno, que lo hacemos para aprender y para ver eso, que hacer el trabajo, me parece que es importante. Ahí sé, Catarina, que usar un prestado en adultos. Y de curiosa nomás, ¿tenés más o menos idea del costo? El costo creo que es un apartamento. La mierda. 50, 60 por ahí. Euros o dólares. Más o menos ese precio. No es aconsejable. Pero bueno, ojalá que, no sé si a futuro se podrá abaratar y ojalá que no sé, que es más, hay un equipo, creo que es alemán, que es como se llama, yo lo vi ahora en Barcelona,
que hay un equipo que lo trae incorporado el tomógrafo dentro del ventilador. Pero bueno, ojalá que se pueda abaratar y que por ahí en el futuro venga con los ventiladores y sea una herramienta más, pero bueno, por el momento no sé si. Hay una de las preguntas que pusieron en el chat, dice si hay algún tipo de limitación o contraindicación. Sí, limitación por ahí lo que vamos a tener y tener a veces cuidados en pacientes que tengan ciertos metálicos, cosas como... Hay estudios que hablan de que no hay problema con marcapaso y eso, pero bueno, tratar de no usarlo ahí por las dudas, ¿sí? Después lo que es todo lo que tengamos por ahí, lesiones en la piel, o que tengamos algo, por ejemplo, en los postoperatorios de cardiopatía congénita con tórax abierto, que tenemos gasa, y eso por ahí se hace muy engorroso usarlo, casi no lo usamos, pero si uno lo coloca bien lo puede usar. Después otro tipo de pacientes por ahí que... o sea, el problema es colocarlo, digamos, tratar de tener y que puedan medirse todas las regiones. Si tenemos el tórax o una cirugía, a veces tenemos una cirugía de columna y una escoliosis y eso, y por ahí todo lo que es el tema de la herida y todo se complica un poco. Pero no hay por ahí contraindicaciones absolutas o que no se puedan usar. Yo siempre tenemos precaución con pacientes por ahí que están con marcapasos o cardiopatía, así que están muy al límite. Pero bueno, después eso, cuando lo ponemos en paciente en ECMO, o sea, nosotros, no sé, un bronquiolito, agarramos, sí, yo se lo pongo ya así. En el ECMO tenemos que estar 3 o 4 personas poniéndolo, tomando el momento justo para colocarlo y todo. Uh-huh. Bárbaro. Y a ver. ¿Qué dice ahí? Además de lo que mencionaste de la utilización del AMBU, me interesa saber qué otra cosa te llamó la atención al contrastar nuestras técnicas con la tomografía. No, lo que también eso, que lo hablo a veces y por ahí lo que es en adulto, que es el posicionamiento, ¿sí? Que nosotros decimos, bueno, posicionamos hacia un lado para ventilar, o sea, las zonas dependiente y no dependiente por ahí que usamos en el adulto. En pediatría por ahí no son tan así, hay estudios que lo hablan, como que hay pacientes que uno lo posiciona del lado correcto, digamos, por ejemplo, vos tenés una hipoventilación en el lado izquierdo, entonces lo posicionás para que ese pulmón expanda y a veces lo que pasa es lo contrario. O sea, el pulmón que está supuestamente favorecido por la gravedad no ventila y ventila más el otro. Eso se explica porque por ahí con esa posición el diafragma que quedó abajo trabaja mejor, lleva el aire a ese lado y no. Pero bueno, eso es lo que se vio con tomografía, que fue como la diferencia. Y hay pacientes que cumplen eso, entonces en ese caso hay que tener cuidado y está bueno. A veces vieron esos pacientes que tenemos ahí que están medio justo ventilados y empiezan a saturar. Y vamos y la enfermera dice, no, justo lo puse de este lado para que descanse un poco, qué sé yo. Bueno, con tomografía cada vez que hacen esos cambios, satelectasea a un lado. O sea, y se ve, o sea, no, lo puse de este lado y desaturó, le subí un poquito la FIA y cuando uno lo ve se atelectació porque esa posición fue desfavorable y verlo así o volver a posicionarlo o ajustar el ventilador. Esos pequeños detalles por ahí posicionales y todo son muy importantes por ahí tener y verlos. Bárbaro. Y yo una pregunta, porque nada, se me ocurre. Vos ahí que tenés el elemento de exposición, ¿lo usás, digamos, con todos los pacientes? ¿Tenés algún criterio de, bueno, vas a agarrar al más complejo, al que hace alguna complicación, al que te desatura, o haces un screening en todos? Sí, lo que yo tengo es lo siguiente. Yo tengo la posibilidad de ir a buscarlo en adultos las veces que yo quiera, coordino con los kines, estamos al lado, un piso de distancia, o sea que yo en 8 minutos, 3 minutos lo tengo. Pero bueno, siempre tengo que decir, che, están usando el equipo, no, Fer, venía a buscarlo, o a veces ya están midiendo algo y bueno, lo suspenden y después lo que yo estoy haciendo es que a veces también cuando uno está con mucho trabajo, porque cuando uno pone esto tiene que estar
prácticamente 1 hora ahí, estar, ver, acomodar, tomar. Yo ahora lo que estoy haciendo es en pacientes por ahí ventilados, pacientes que están con estrés respiratorio, a veces pacientes que están en BNI, o pacientes neuromusculares, o pacientes con atelectasia, como que voy seleccionando. ¿Por qué? Porque ponérselo a todos, ya lo que le digo, por ahí no, la información no va a ser muy relevante y ya uno lo pone y dice, bueno, ¿para qué lo puse? Siempre uno busca ponerlo en ese paciente que está esperando que te impacte algo, ya sea una atelectasia, una posición o algo. Pero bueno, siempre vamos a seleccionar. Yo, la verdad que, o sea, no lo uso todos los días. Ahora, no sé, para hacer un mes que no lo uso porque tenemos muy pocos pacientes y los pacientes que tenemos son pacientes crónicos, que ya sabemos lo que pasa y no nos va a dar ninguna información. Entonces, es así. Y como que yo estoy ahora investigando y haciendo muchos estudios y guardando datos de pacientes en ECMO, pacientes, lo que yo decía, esos que van a telectasia, todo lo que yo les presenté ahora, pacientes con descanso de BNI, o pacientes que fracasaron en la extubación, pacientes neuromusculares, o que son los que más utilidad y más información nos va a dar para que el paciente no empeore. Entonces, eso es lo que es. Pero bueno, después el tema ese también es el tema de a veces que cuando tenemos tiempo, que ahora por ahí es jugar entre nosotros con los kines y ponernos alto flujo y ver qué pasa, y subir el flujo, bajar el flujo, ponernos el helmet y meter pin de 15, no sé qué, y, o sea, jugar también a veces lo hacemos, pero también una vez que ya lo haces 2 o 3 veces, más o menos ya sabemos lo que pasa. Pero a mí lo que me pasa es eso, que ya, como que ya sé qué paciente es el que se va a beneficiar o el que me va a dar una información extra porque yo estoy algo que no me está cerrando. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más? Ahora si tengo el de perfusión, seguro que... Bueno, pero perfusión lo que vamos a hacer, me parece que vamos a hacer la curva de aprendizaje en adultos. ¿Por qué? Porque ya tiene que tener un contraste, tiene que tener otro tipo de procedimiento. Ya es algo invasivo. ¿Contraste es fisio endovenoso? Sí, entonces ahí ya hay algo invasivo y algo que requiere otro tipo de... Yo no lo voy a hacer a la perfusión en pediatría hasta que veamos bien cómo se hace y todo, así que por ahí lo empezaremos con adultos, lo empezaremos en hemodinamia con adultos y esa es la idea que tenemos, pero bueno, vamos a ver. ¿Y solo fisio, con eso es suficiente para vos obtener el dato? Claro, porque eso lo que va a generar va a ser el contraste y el paso de la energía va a generar una imagen. El paso de la corriente va a generar esa imagen que, bueno, se ve rojo, o sea, así como vemos el pulmón azul. Yo ahí no tengo imágenes, pero bueno, tú pueden buscar ahí, se ve la parte del mapa rojo y azul, entonces uno va viendo lo mismo con los ROIs y las regiones, qué región está mal perfundida o muy perfundida y eso. Y no, se me ocurre, en pediatría por ahí la limitación va a ser el volumen de fisio, porque si es un bebé muy chiquito tampoco puedes andar de volumen. Sí, por eso tenemos que titular bien ahí qué contraste y cuánto vamos a poner según el peso y todo. Bárbaro. Bueno, ¿preguntas? ¿Algo más por ahí que les haya quedado? Bueno, nada. Hoy están, me parece que 2 clases fueron muy intensas, mucha info. Per, la verdad que te agradezco un montón que nos hayas dado este tiempo, la clase, la charla que está buenísima y bien kinésica y bien para dejarnos pensando en lo que hacemos. Perfecto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, invitarlos ahí también a participar a todos los que sea. Bueno, en el LACIP también estamos en el LACIP, que estamos ahí con un proyecto lindo para sumar gente y producir un cambio a nivel Latinoamérica con lo que es la kinesiología, así que bueno, también los invitamos y ya les dije lo que necesitan, si quieren para profundizar o eso, están en contacto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno. Te liberamos.